el sistema que transforma la historia. Si decís conmigo, wow. Ustedes tienen que hacer así cuando yo doy un título, porque yo me esfuerzo por buscar los títulos de las expresiones. Y ustedes como, otro título más. No, yo me esfuerzo. Amados, una de las cosas que más ocupa mis pensamientos, y cuando vamos a reunirnos o cuando me voy a reunir con alguien, y lo voy a hacer en plural porque nos pasa con Sandra, una de las cosas que más ocupa nuestros pensamientos cuando nos vamos a reunir con alguien para algo, es que nuestro tiempo de reunión sea productivo. Que lo que vayamos a hacer con alguien termine siendo productivo para las dos partes. Y de hecho a veces pasa que la otra persona está tan abierta y está tan dispuesta y tiene tanta expectativa que lo que termina ocurriendo es que a veces salen palabras que uno dice en esas reuniones que nunca las predicó, no sabe, sí, en realidad sé, pero en ese momento decís, ¿de dónde salió esto? Claro, es el Espíritu ahí. Entonces a veces me van a ver que yo me reúno con alguien y le voy a decir, para, y me grabo lo que estoy diciendo o me lo escribo, porque es el Espíritu dándonos de comer mutuamente. A veces por WhatsApp ocurre eso, a veces ocurre por teléfono. Todas son reuniones. Vos cuando hablas con alguien por WhatsApp te estás reuniendo. Es una reunión. Entonces es importante que todo nos sea productivo. A veces de esas reuniones, de esas charlas, son la punta del ovillo para prédicas, para predicaciones. Porque a veces hay cuestiones que quizás te ocurren a vos o que le ocurren a alguien y uno conversando, el Señor dice, bueno, de esto vamos a edificar al cuerpo de Cristo. De esto que está acá, vamos a hacerlo productivo. Lo que te esté ocurriendo hoy, que pueda ser transformado en productivo para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que la iglesia del Señor sea edificada, para salir de tantos lugares en los cuales a veces nos vemos metidos en oscuridad, como que está todo derrumbado. Hay dos cosas que pasan cuando está todo derrumbado. Hay que ver dónde estuvo mi cabeza, dónde estuvo mi mente y dónde estuvieron mis acciones y dónde estuvo mi lengua. Pero también hay que ver lo que puedo haber estado diciendo en los momentos en los cuales las cosas no funcionan como yo quisiera que funcionen. Porque si toda mi vida se basa en que al final Dios no hace nada conmigo, al final y al final y al final, y cantamos la canción, y al final. O sea, tiene que haber un momento que yo deje de declarar, y al final, y al final, y al final, y diga, este es el final. Acá se terminó mi manera de hablar tan pesimista. Y no es que nosotros hablamos de positivismo barato, no tenemos que declarar positivismo barato. Pero que nuestras reuniones sean productivas, lo incluyen a Dios. Porque cuando nosotros oramos, estamos teniendo una reunión con el Señor. O sea, Dios no toma, no es como nosotros que nos reunimos por cualquier cosa con cualquiera. El Señor cuando se reúne con nosotros, dice, wow, se reunió conmigo, tomó la decisión, vamos a hablar de cosas serias, de cosas importantes. Y entonces Dios se prepara para volcar eso serio e importante, esa palabra de gobierno que te va a sacar de donde estás y ponerte donde Él ya te puso. Y se encuentra con, y al final vos y la iglesia y el líder y el pastor. Y Dios dice, no estás listo para esta conversación. Te pongo los oídos, pero no te puedo dar la palabra que te iba a dar. Eso pasó con los corintios y Pablo. Pablo le escribe a los corintios y les dice, les quise llevar vianda, o sea, alimento sólido. Pero de repente me encontré con todo peleado, todo dividido, todo hablando mal de todo. Ninguno estaba conforme con mi autoridad. La autoridad mía era para ustedes como la autoridad de cualquiera. Y bueno, listo, me llevo la vianda y le doy lechita. A ver, vamos a solucionar problemas personales. Eso es lo que pasaba en esa iglesia en ese momento. Por eso, que nuestro tiempo de reunión sea valedero, que sea productivo. Todas nuestras reuniones tenemos que trabajar para que sean productivas. Y ni hablar nuestras reuniones con Dios. En las reuniones con Dios es bueno sacar el me. Bendice, me.
hazme, llévame, impúlsame, levántame. Y Dios dice, todos esos me ya están. Lo que pasa es que mi pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a vivir lo que yo dije que vos sos? Esas son las conversaciones que Dios tiene con nosotros. Hace poco una persona dice, no, yo sé que Dios, me decía, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Y mi pregunta era, ¿quién te enseñó eso? Lo peor es que hace mucho tiempo que la veo congregándose con nosotros. Entonces mi pregunta a esa persona, mi pregunta a mí mismo, ¿quién te enseñó que Dios tiene un propósito con tu vida? ¿Quién te enseñó lo que aprendiste? Ahora, cuando la persona te dice, no, porque yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida, está anulando la palabra que vos le puedas dar. Porque ya sabe. Entonces, cuando vos le vas a decir, la ves tan convencida de una doctrina equivocada, pero tan convencida, porque tiene tantas ganas de estar convencida la persona de eso, que en vez de darle el alimento sólido, te lo terminas guardando. Porque le va a hacer daño. A alguien que no quiere comer, nunca le des de comer. Se llame como se llame y esté donde esté. Nunca le des de comer a alguien que no tiene hambre, porque lo vas a lastimar. Entonces, bueno, quiero aclarar eso. Dios no tiene un propósito ni con tu vida ni con la mía. Dios tiene un propósito eterno. Y nosotros, ¿estamos ahí o no estamos? El propósito de Dios no se basa ni en vos ni en mí. Vos y yo podemos fallar, podemos hacer cualquier cosa, pero eso es inalterable. Mientras no le falle Cristo, el Señor está feliz. Y como el Señor no le va a fallar. Algunos me miran como dicen, me acabas de pegar una puñalada en el medio de la garganta. Es bueno, empecemos a hablar bien, empecemos a hablar como Dios habla. Conforme al propósito por el que fueron llamados. No dice conforme a tu propósito, dice conforme al propósito por el que fueron llamados. Y ese es un propósito eterno, es el propósito de Dios. Con Dios. Dios no tiene un propósito que no sea el que Él tiene con Él mismo. Dios tiene un propósito que lo definió con el Hijo y puso al Espíritu para que nos lo dé a conocer. Y el Hijo es el que siempre va a ser conocido a través del Espíritu. El Espíritu Santo no está para otra cosa que no sea para darnos a conocer a Cristo. Esto que son cosas básicas, a veces se desordenan en nuestra cabeza. Entonces empieza, Espíritu Santo, ven y ayúdame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo único que te va a decir es, a ver, corre la cabeza, a ver, limpiemos un poquito. Porque al único lugar donde yo te voy a llevar es a Cristo. Después de eso puede generar que llores, puede generar que rías, puede generar que dances, puede generar que te caigas, que te levantes, pero al único lugar que te voy a llevar es a Cristo. Ayer hablaba con un grupo de personas y una de las cosas que les decía es, durante muchos años, muchos, y cuando digo muchos, es muchos, las personas se dedicaron a adorar a Dios y a hablar de Dios. ¿Estamos claros? La otra parte se dedicó a hablar del Espíritu Santo y orar al Espíritu Santo. Y el Señor dice, en los postreros días, el Padre habla por el Hijo. No habla ni directamente ni por el Espíritu Santo. El Padre habla por el Hijo. Y el Señor deja claro, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. La única mención al Espíritu Santo a quien honramos, no lo estoy desprestigiando, a quien honramos, la única mención es para que el Espíritu nos haga conocer a Cristo. Esa es la única función del Espíritu Santo. Espíritu Santo, liberalo. No, el Espíritu Santo no va a liberar a nadie, porque se libera en el nombre del Hijo. Espíritu Santo, sanalo. No, el Espíritu Santo no va a sanar a nadie, porque no tiene la orden para eso. El Espíritu Santo tiene la orden de revelarnos a Cristo. Y a partir de revelarnos a Cristo tendremos más entendimiento del Padre. Y cuando tenemos entendimiento del Padre, vamos a tener entendimiento de quiénes somos en el Padre. Por eso las doctrinas que fluctúan, lo único que hacen es tener a la gente entretenida. Pero lo único que hace madurar a los santos es tener un conocimiento, intimidad, plenitud en Cristo. El alimento que se nos da es Cristo.
no es Espíritu Santo. Y eso es muy bueno que lo empecemos a tener en claro. Porque el Padre todo lo hizo en el Hijo y por el Hijo. No hizo nada que no sea en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y nosotros fuimos creados en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Y tenemos que tener la base de esto para poder ir al punto central. O sea, me llevó casi 8 minutos hablar de esto, pero tenemos que tener estas cosas claras en nuestra cabeza, porque a veces la mente se desordena. Y es bueno, a veces las personas me dicen, pero ¿por qué lo decía así? Porque es bueno para acomodar algo. La caramelera se acomoda de alguna manera, ¿sí? Necesitamos decirle a alguno que tenga al lado, necesitamos acomodar la caramelera. Para que comamos los caramelos correctos. Si no, vamos a comer cualquier cosa más. Así que cuando te reúnas con el Espíritu Santo, tenés que saber que al único lugar que te va a llevar el Espíritu Santo es a reunirte con el Señor Jesucristo. No te va a llevar a otro lugar. Espíritu Santo. 90% de las oraciones del Espíritu Santo que terminan llorando es porque la gente es almática. Digo, el 10% se los dejo para que de verdad tenga una expresión de Cristo en el corazón. No, pero a mí el Espíritu Santo me reveló. El Espíritu Santo no revela cosas. El Espíritu Santo revela a Cristo. Y Cristo muestra, abre los ojos del entendimiento. Es la comida que nos permite tener luz y claridad acerca del Padre. Y de las cosas ocultas que están en el Padre. Que a Él se le ocurrió revelarnos a través del Hijo. El misterio escondido se nos reveló a través del Hijo. Los que hace tiempo que vienen, qué bueno que empiecen a afirmar estas cosas. Y los que recién están viniendo hace poco, qué bueno que no te enteraste de estas cosas. Y te ponemos ahí la caramelera bien llenita, como para que sepas a dónde vamos y cómo tenemos que ir. Los apóstoles del primer siglo, hay algo que tenían bien en claro. Ellos trabajaban contra reloj. Y hay algo que a nosotros se nos perdió. En algún lugar de todo este tiempo se nos perdió la brújula. Y más que la brújula, el reloj. Los apóstoles del primer siglo sabían que trabajaban contra reloj. Amado, hasta los saludos en las cartas, hasta lo que ellos decían cuando saludaban al principio o al final, estaban plagados, estaban llenos de expresiones productivas. No hablaban por hablar. Las cartas para ellos eran los WhatsApp para nosotros. Esas eran las reuniones que tenían porque no podían estar con las personas todo el día. No podían estar constantemente, tenían que estar en un lugar, en otro. Ellos trabajaban contra reloj. Fíjense, la expresión de ellos en su corazón era Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. No tenemos tiempo. Esa expresión, ellos no sabían si el Señor iba a venir en sus días o no. Pero esa expresión era para mostrarle a los demás que no había tiempo para detenerse a hablar de cosas que eran superfluas, que eran cosas vanas, vacías, cosas que no tienen sentido ni siquiera ponerse a conversar, cosas que la iglesia de este siglo le ha dado relevancia como si fuera la cosa más importante del mundo y para Dios no tenían tanta relevancia. Bueno, ellos no le daban relevancia a las cosas que no eran importantes. Ellos le daban relevancia a que no había tiempo. No había tiempo, amados, lo venimos diciendo. Algo predicamos el miércoles. En la semana tuvimos testimonio de eso. No hay tiempo, no hay tiempo. Cada palabra es una oportunidad mientras estés vivo, pero no aprovechemos las oportunidades para nuestro beneficio. Dejemos de declarar, Dios es un Dios de oportunidades y siempre me va a dar oportunidades. Sí, pero desde la óptica de Dios, no desde la óptica nuestra. Yo no le puedo decir a Dios, vos me tenés que dar oportunidades. Es Dios diciéndome a mí, si estás vivo es porque tenés una nueva oportunidad. Si estás vivo es porque tenés una nueva oportunidad. Si estás vivo es porque tenés una nueva oportunidad. Ay, no está más vivo. Las oportunidades de Dios no son para que nos quedemos hablando cosas vanas, vacías, sin sentido. Es para ser productivo el día que nosotros abrimos los ojos.
¿Y productivo qué significa? Vivir por y para lo que Dios diseñó, que es expresarse en la tierra. De eso se trata. Necesitamos dejar esta base para poder ir hacia donde el Padre ya definió. Qué bueno es saber que el Padre nos definió, que el Padre puso un rumbo, que el Padre no se descontrola por las cosas que pasan, que al Padre no lo descontrolan las cosas que hacemos, que el Padre no está, la inflación, no, Él no maneja esa terminología. ¿Y ahora qué hago con el plazo fijo? El Padre no está en eso. Vendo el auto, compro el auto, ¿qué hago? No está en esas cosas. Todo eso se resuelve si nosotros vivimos en la plenitud del conocimiento de Cristo. Porque tendremos la cabeza clara para pensar. Decime si en nuestras cabezas no hay demasiadas cosas ocupando el lugar de Dios. Pero después es fácil ir a decirle a los católicos que son idólatras. La idolatría está en cada altar que le levantamos a quien nos esté gobernando la vida. Eso es idolatría. Qué bueno sería saber cuántos altares hay en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Para empezar a derribarlos. Ahí sí podemos citar a Josué. Vayan y derriben altares. Ahí sí voy a decir, vayan y derriben altares como Josué. Pero no se metan en la iglesia católica, métanse en su corazón. Porque cuanto más altares están derribados en nuestro corazón, más el altar, que es Cristo mismo, adorando al Padre, va a ser visto y vamos a poder verdaderamente vivir en su plenitud. Y ahí vas a tener la cabeza clara para tomar decisiones en estos tiempos convulsionados. Segunda de Corintios, capítulo 10, 1 al 6, Pablo dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Vos decís, ay, qué lindo lo que me está diciendo Pablo, qué dulce que es. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con la que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Arrancó re dulce y terminó, cuidado, que nosotros no estamos en la carne, estamos pensando en las cosas del Espíritu. Y muchas personas a veces se confunden y como andan en la carne, creen que todos andan en la carne. Pero mira alguno que tenga cerca, decirle, no todos andan en la carne. ¿Y qué es andar en la carne? ¿El hermano que lo vemos que entró a un hotel alojamiento con alguien que no es su esposa? Sí, pero también el chusmerío en casa, también el chusmerío interno, también el estar pensando en banalidades, también el vivir enojado con el líder, con Dios, con la vida, con Milei, con Macri, con Massa, ¿quién más tenemos? Con Lapato, Amado. La moneda tiene, en este momento en el país, la moneda tiene 5 caras, es la misma moneda, no son diferentes monedas, es la misma moneda con diferentes actores, pero todos responden a un sistema que es contra el que nosotros estamos trabajando, que es un sistema de esclavitud. Algunos te van a esclavizar con la derecha, otros te van a esclavizar con la izquierda, otros te van a esclavizar con las 2 manos, otros te van a esclavizar con los pies, pero todos buscan la esclavitud de los pueblos, porque para eso están los sistemas, para esclavizar a los pueblos. Entonces Pablo les dice a los corintios, muchachos, yo soy tierno y manso, pero no me obliguen a ser osado. ¿Saben lo que es osado? Osado no es, oye, qué osado, qué palabra. No, osado es osado. Osado es, vení mi amor, vamos a charlar un ratito. Yo creo que a las personas le faltan 2 cosas. Dosis de Biblia de verdad, no de Biblia salmística, de Biblia de verdad, nos faltan. Y un buen laburo en el cual hayas tenido un jefe complicado y tengas que seguir laburando ahí. Ahí
empezás a ver que los berretines que nosotros tenemos a veces, no, porque no me gusta que el líder vino de camisa azul hoy. No, porque yo toda mi vida fui independiente. Oh, qué bueno sería que te pongas bajo relación de dependencia en algún momento, para que veas de qué se trata la autoridad, el respeto, para que puedas sujetarte a alguien alguna vez. Porque si nadie te puede poner el cascabel, estás complicado. Yo sé que no hay gatos acá, por eso no se le puede poner el cascabel. Pero alguien te tiene que saber marcar el ritmo. Con alguien te tenés que dejar marcar el ritmo. Y yo, porque a mí me marcan el ritmo. Tengo que exponer a que me marquen el ritmo. Jóvenes, cuanto más rápido agarren esto, más fácil se les va a hacer la vida. Entonces Pablo les dice, muchachos, nos tienen como si estaríamos en la carne, pero nosotros no estamos en la carne, dice el apóstol. Pues aunque ahondamos en la carne, o sea, tenemos un cuerpo de carne, no militamos según la carne, no estamos pensando en las cosas banales de la vida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y a esto nos dedicamos, dice el apóstol Pablo, a esto debe dedicarse la iglesia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuera perfecta. La iglesia está para legislar aquellas cosas que el sistema quiere hacer para oprimir a los pueblos. Vos y yo podemos tener más autoridad que cualquier presidente de cualquier nación sin ir a pelearnos con ellos, sin salir con pancarta y sin hacer piquetes en la vereda. Los argumentos, las altiveces se derriban cuando hay una iglesia establecida y expansiva del propósito eterno de Dios, que se dedica, que se obedece mutuamente, pero no para obedecer y que todos nos sujetemos a la visión del pastor. No, acá no hay visión del pastor. Acá hay una sola visión y es la visión de la iglesia del Señor. Y la iglesia del Señor está, número 1, para derribar argumentos. Número 2, altiveces, o sea, soberbia, vanagloria, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amado, no va a ser fácil la tarea. La tarea no fue nunca fácil y la tarea no será fácil, pero es más difícil cuando adentro boicoteamos lo que el Señor quiere hacer afuera. Si adentro estamos como afuera, nunca vamos a poder castigar la desobediencia de afuera. Porque el Señor viene a buscar una medida a la iglesia de obediencia para juzgar a las naciones. No es gratis cuando ponen la manito y dicen, juro por Dios y ante Dios, y si no, que Dios y la patria me lo demanden. No es gratis, Dios va a demandar porque toda autoridad fue puesta por Dios y Dios va a demandar a toda autoridad. Pero para demandar a las autoridades viene a la iglesia y decir, bueno, vamos a castigar la desobediencia de las autoridades. Y de repente se encuentra como Pablo viendo a la iglesia y diciendo, ustedes son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefa y otros son de Cristo. Están todos divididos. ¿Qué vamos a hacer en el mundo? Y no estoy hablando que los pastores tenemos que juntarnos para hacer todo cosas juntas. Estamos hablando de crecer en un conocimiento, por lo menos la geografía, la jurisdicción que nos toca a nosotros. Tiene que haber un entendimiento de a qué nos estamos dedicando y a qué se dedica Dios. Dios se dedica a ser conocido en la tierra para derribar todos los argumentos, altiveces, que se levantan contra Dios, pero que rebotan y nos ponen a nosotros bajo esclavitud. Porque si esos argumentos y altiveces no se derriban, nosotros vamos a seguir siendo esclavos de los sistemas, por más que declaremos que tenemos un Dios. Por más que cantemos, eres todo poderoso, ¿dónde está el poder de Dios? Dice la Escritura que Él es el deseado de las naciones. Eso se tiene que llevar a la práctica en algún momento. En algún momento. Lo que Pablo en pocas palabras está diciendo acá es, no subestimen lo que decimos. Corintios, no subestimen lo que decimos. No subestimen lo que decimos.
Amados, no nos dedicamos a jugar a los creyentes. Nos dedicamos a establecer el gobierno de Cristo en la tierra. El diablo no juega a ser diablo. No entiendo por qué nosotros nos dedicamos a jugar a ser creyentes. ¿Y cuándo jugamos a ser creyentes? Cuando es más importante lo que me pasa, lo que sentí, lo que me dijeron, lo que yo supe, lo que no supe, y lo que no me dan, y lo que me dan, y el puesto que me dan, y el lugar que me dan, y que lo levantaron a aquel, y por qué no me levantaron a mí, y por qué ese está donde está y yo no estoy donde estoy. Amados, tiene que haber un momento que yo diga basta, porque las tinieblas se están llevando generaciones, y vos y yo somos parte de una generación puesta en la tierra. La luz de Dios viene para que entendamos que estamos puestos acá para establecer el gobierno de Dios en la tierra. ¿Y para mí qué hay? Cuando el gobierno de Dios está establecido, empezamos a disfrutar aquellas cosas que ya fueron otorgadas, pero que hoy no las podemos disfrutar porque estamos demasiado pendientes de las cosas y poco pendientes de cómo funciona la ecuación. La ecuación funciona así: primero el gobierno de Dios y todo lo demás es añadido. Hacerlo funcionar al revés es necedad. Primero el gobierno de Dios y todo es añadido. Y pero con esta situación tan difícil, ¿por qué no probás empezando a establecer el gobierno de Dios? Número 1, en tu corazón. Y número 2, cuando está establecido en tu corazón, vas a poder hablar a las cosas que no son hoy, como si fueran. Tenés un hijo que no está haciendo las cosas que tiene que hacer y viviendo como tiene que vivir, establece el gobierno de Dios en tu corazón y llama a ese hijo como Dios lo llama: iglesia, nación de Dios. No pidas para que salga de algo o deje de hacer algo. Declará lo que Dios declara. Todos me conocerán. ¿Sabes qué, Juancito? No me escuchás, estás durmiendo, pero Dios gobierna mi corazón, así que vos lo vas a conocer. Y vas a conocer el gobierno de Dios. Y vas a ser arrebatado de todo lugar de oscuridad donde estás hoy. Porque Dios gobierna. Dios gobierna. Y mi Dios no miente. Amados, cuando Dios gobierna todo, empieza a ocurrir algo en nuestro corazón. Cuando Dios gobierna todo, o sea, mi corazón está bajo el gobierno y en la plenitud del gobierno de Dios, empieza a ocurrir algo en ese corazón. Ese corazón empieza a ser fortalecido en todo, pero también empieza a ser consolado en todo. Las cuestiones que vive en la vida lo golpean, pero no lo derriban, no lo corren, no lo hacen a un lado, porque cuando Dios gobierna todo, Dios consuela todo. Dios no puede consolar todo cuando no está gobernando todo. Empieza a ocurrir en nosotros lo mismo que le ocurrió a Jesús en Getsemaní. Después lo pueden leer en el Evangelio de Lucas 22:43. Dice que el Señor estaba destruido por lo que se le venía. Lágrimas de sangre. Yo no sé si vos, yo nunca lloré una lágrima de sangre. Pero dice que lo vinieron a fortalecer. Para esa cruz que tenía que ir, fue fortalecido, fue consolado, fue establecido, fue afirmado. No se pudo mover de ahí. El Señor vino y fue primeramente consolado. Y ese consuelo lo afirmó. El consuelo de Dios. Vení, Leo, vení que quiero mostrar algo. Son un minutito nada más. Porque es necesario. ¿Conocen a Leo acá? Alias Caifás. Bueno, Aarón, vamos a Aarón mejor. El consuelo de Dios no es así, agacha un poquito así, como que está afligido. El consuelo de Dios, no, bueno, Leito. Nosotros tenemos eso, que el Espíritu te viene a consolar, bueno. Chiquitita, pobrecito. Bueno, ya va a pasar. Ese es el consuelo de Dios que nosotros tenemos como
como en nuestro corazón. No sé, yo por lo menos cuando me hablaban del consuelo tenía eso. Y mucha gente tiene eso, el consuelo, Dios bueno. Y claro, y después tenemos, y que Dios, cuando vas y tenés las dos huellas que van en la orilla y en realidad te das cuenta, eran 4 que se ven en el cuadro, y era el Señor, eran 4 huellas, pero después son 2, no te voy a hacer upa, quédate tranquilo. Pero era el Señor llevándolo a upa, y que el Señor me hace upito, y me dice, oh, chiquitito. Ese es el consuelo de Dios. El Señor no es divo, amado, no hace upa. O sea, que no lo vio, no importa. Amado, el consuelo del Señor, ponete como estabas recién ahí, afligido. Así más o menos. Después lo aplauden a Leo. El consuelo del Señor es así. Yo les quiero mostrar la gráfica. Ese es el consuelo del Señor. El Señor en el consuelo no te deja como estabas. No te deja ahí tirado. No, te levanta, te afirma y te envía a tu cruz. Y atravesás esa cruz y resucitás porque ya fuiste consolado para la misión que Él te encomendó. Ese es el consuelo del Señor. Es una afirmación, es un establecimiento. Espíritu consolador. No, amado, el consolador es para afirmar. Te hace fuerte. Empezás a vivir cuando el Señor gobierna todo. ¿Por qué lo pudieron afirmar al Señor en ese Getsemaní? Porque todo estaba gobernado por Dios. Todo su corazón era un altar de adoración al Señor constante. Todo su corazón era un Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Todo su corazón era, no importa si yo me tuve que humillar a ser un simple humano mortal. Y no sé si me vas a dar la posibilidad de volver con vos, pero yo voy a hacer todo lo que vos me pidas. Sea cual fuere la recompensa, acá estoy, Señor. Estoy para servirte. Y eso genera que constantemente vivamos una vida de consolados. Una vida firme, una vida establecida. Una vida que las circunstancias de la vida no te van a doblegar. Pero claro, para eso el Señor tiene que gobernar todo el corazón. Todo el corazón. No hay tal cosa con Dios gobierna lo que yo quiero y bueno, y encima me tiene que consolar. No, el consuelo es distinto. Por eso es primordial que Dios gobierne todo. Porque si Dios gobierna todo, Dios consuela y absorbe todo. Porque en la cruz fue absorbido todo dolor. Pero la cruz la viven aquellos que dejan que Dios gobierne todo. Y vivir la cruz no es una pesadumbre de, tengo que morir. No. Es, voy a resucitar y no voy a tener el peso de lo que me agobia en esta resurrección. Porque es la vida de Dios a través mío. Pablo nos dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que me tocó. Yo quiero graficarte lo que Pablo estaba diciendo. Pablo decía, crucificado estoy juntamente con Cristo. Este peso de pecado ya no me gobierna, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque eso se va a ir, va a ser absorbido por la potencia de Cristo, del Cristo que me habita, porque Él me gobierna todo. Era un festejo, era un jolgorio. Por eso, cuando Él estaba en la cárcel, los muros caen. Va a salir de cualquier cárcel. Y estando en la cárcel y no cayeron los muros, Él decía, una vez estuvo en la cárcel y cayeron los muros, pero después estuvo en una cárcel y dijo, ¡wow! Esto que me está pasando redunda para beneficio del Evangelio. El Evangelio es mejor, la gente es consolada cuando me ve preso. Porque no veían un preso, veían lo que estaba dentro de ese preso. Era un sistema de vida que estaba derribando estructuras de mentira. El tema no está en salir del problema, está en quién me gobierna durante el problema. No es salir de la circunstancia, es quién me gobierna durante las circunstancias.
Por eso es primordial que Él gobierne todo, amados. El Consolador, o sea, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no habla otra cosa que no sea lo que habla Dios. Espíritu Santo no habla otra cosa que no sea lo que habla Dios. Y ahí va a venir el evangelicoide. Sí, claro, por eso. No se trata de que eso es lo que habla Dios. El Espíritu Santo lo único que dice es Cristo gobierna. Cristo gobierna. Cristo gobierna. Cristo gobierna. En Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cristo gobierna. Paz. Cristo gobierna. Fuiste hecho en Él, fuiste constituido en Él. Se llevó cautiva toda la cautividad. Toda bendición le fue dada al Hijo y toda bendición te fue dada a vos en los lugares celestiales juntamente con el Hijo. El Hijo ya te resucitó. El Hijo ya atravesó este Getsemaní que estás atravesando. El Hijo ya atravesó la cruz que estás por atravesar. Y en esa cruz el Hijo también absorbió todos los dolores que vos tenés. Hablo de lo que habla el Hijo. Yo no puedo hablar de lo que quiero. Hablo de lo que el Hijo habla. Esa es la voz del Espíritu. Hablo lo que habla el Hijo. En Él fuiste constituido. Antes de que el mundo sea, Dios ya te había puesto en el Hijo. Entonces, amados, sos iglesia. Sos la manifestación de Dios en la tierra. Fuiste puesto para derribar estructuras de mentira. Eso es lo que habla el Espíritu Santo. Y ahí sos consolado porque empezás a tener la fuerza de la identidad que Dios diseñó. Ahí se te van los problemas de identidad. La gente que no tiene identidad es porque no tiene conocimiento de Cristo. Ha conocido una religión, se ha chocado con personas que le enseñaron a seguir visiones de pastores, visiones de apóstoles, visiones de lo que vos quieras, visiones bíblicas, pero no se han encontrado con el conocimiento de Cristo. Decile a alguno que tenga cerca, por favor, bajá la guardia, así sos conocido como Él te conoce. Bajá la guardia, amado, bajá la guardia, amada. Deshacé las valijas en algún momento. Dejate operar en algún quirófano. La gente se cree a veces... A ver, vamos a ser sinceros. Alguno de nosotros, si tiene un tumor y va a un quirófano y se enoja porque las manos del médico están frías y se va del quirófano, ¿se solucionó el tumor? Vengo a este quirófano porque allá el médico no se lavó los pies. Bueno, venga, vamos a operar. Y lo mira. Y justo tiene una zanahoria en el diente el médico este. Que no creo que la vea porque tiene barbijo, ¿viste? Pero ponele. ¡Ah, no! A mí no me toca acá. Me voy a otro lugar. Y me voy a otro, y me voy a otro. ¿Cuándo te van a operar el tumor? Bajarte de las camillas no soluciona el problema. Tiene que haber un momento que me estirpen el tumor. Acostarse en la camilla y empezar a decirle al cirujano dónde tiene que operar tampoco es muy productivo. Por eso los cirujanos son vivos, te duermen. Los coordinadores tienen orden de ser como los cirujanos y como los guardavidas. Antes que eso... Santa, ¿sí? En el espíritu. En el espíritu, muchachos. ¿Sí? Porque ya empezaron a ver a Carlito que son y Néstor. Bueno, me sujeto, dice. Amados, todo lo que Dios habla absorbe cualquier palabra. Porque Cristo absorbe cualquier palabra de hombres. Pero cuando hablo de palabra, hablo de situaciones vividas. Hablo de situaciones personales, de cosas que acontecieron. El sistema habla, Satanás habla, pero cuando Cristo habla, todo se calla. A veces creemos que Satanás puede hablar por arriba de Cristo. La serpiente, ¿sabe por qué pudo hablar? Porque estaba con una mujer. Digo, no, la serpiente pudo hablar. Porque para hablar la serpiente, ellos dejaron de oír a Dios. O sea, nuestro oído está en un lugar o está en otro, pero en algún lugar está. ¿Por qué pudo hablar la serpiente con Eva? Porque ella se dejó seducir por la propuesta de la serpiente.
Adán se dejó de seducir por la propuesta de Eva. Dejaron de estar seducidos por la propuesta del Señor. Cuando te corres, por eso reitero lo que dije hace unos días y lo que dice la Escritura. El Señor nunca dice, ¿qué hiciste? El Señor dice, ¿dónde estás? Porque para hacer esto tuviste que haberte ido de un lugar donde yo hablo. Dios no puede hacerse oír con aquellos que definen oírse a sí mismos, con aquellos que definen oír a otras personas, con aquellos que ponen al médico a la altura de otra persona, a la altura de Dios. ¿Está bueno el diagnóstico médico o no? Está bien lo que dijo el médico, está bien lo que dijo el ministro de Economía, está bien, son personas, son hombres. Pero nosotros no podemos seguir viviendo por lo que dicen las personas. Hacé el tratamiento médico, pero oí la palabra de Dios. Hacé lo que te dice el abogado, pero oír la palabra de Dios. Tiene que volver a tener relevancia la palabra de Dios en nuestros oídos, en nuestros corazones. Si el médico te dice que te vas a morir, ok, gracias por la noticia. ¿Y vos qué decís, Señor? Y yo digo que hasta que no acabe la obra, vos no te vas a ir de la tierra. Si las personas dicen que vos tenés determinado peso, determinada edad, que ya no calificás para este ámbito, no calificás para este otro ámbito, este grupo no te acepta porque no tenés las condiciones para participar de este grupo, esta persona tiene determinadas características que no sirve para para este mundo. Amado, ¿y qué dice Dios? Tenemos que estar establecidos en lo que Dios dice, cerrarle el oído a lo que las personas y los sistemas dicen. Yo no estoy en contra de la medicina, no me vengan a poner palabras en mi boca, que no, el pastor está igual que el médico. No, yo no sé medicina, para algo estudian y está bien que lo hagan. Yo lo que te digo es que la medicina tiene límites. La psicología tiene límites. Los contadores tienen límites. Las economías tienen límites. Dios no tiene ningún límite. Así que, amado, amada, es tiempo de volver a oír lo que Dios dice, porque cuando oímos lo que Dios dice, se derriban estructuras, argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Déjate alimentar por Dios, no te alimentes tanto con crónica. América TV, qué sé yo, La Nación Plus. Miremos las noticias, miremos lo que pasa en el mundo, pero nosotros tenemos un Dios que gobierna por sobre las democracias. Tenemos un Dios que gobierna por sobre los sistemas. Nosotros no nos rebelamos contra los sistemas, nos rebelamos contra las estructuras, altiveces y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. No vamos contra hombres, no vamos contra personas, vamos contra lo que hace que las personas estén en estado de esclavitud. Así que el Espíritu de Dios habla lo que habla Dios, y Dios siempre habla Cristo. Y ese Cristo absorbe toda palabra. Así que para que nuestro tiempo de reunión pueda ser productivo, necesitamos definir quién nos habla y si vamos a creer a la palabra que se nos habla. Acá nadie te va a decir, si no crees, serás maldecido. Pero sí te vamos a decir, si no crees, obvio que no te va a dar resultado. Si no creo, no me da resultado. Nada de lo que yo no crea me va a dar resultado. Pero si creo, empezamos a tener una dinámica de productividad. Entonces la palabra empieza a ser productiva para nosotros. Por eso necesitamos ver que para que nuestro tiempo de reunión sea productivo, debemos verlo para lo que fue diseñado, el tiempo de reunión de los santos. ¿Y para qué fue diseñado
el tiempo de reunión de los santos, sea a través de una carta, sea a través de un WhatsApp, nadie manda carta ya, pero sea a través de carta, sea a través de un WhatsApp, sea a través de una reunión personal. Amados, veamos nuestros tiempos de reunión como herramientas para producir gobierno sobre los sistemas de mentira. Veamos los tiempos de reunión para que esa productividad que llamamos a que tenga cada tiempo de reunión sean herramientas para producir gobierno sobre los sistemas de mentira. Tu familia no tiene problemas económicos. ¿Cómo que no? Tu familia no tiene problemas económicos. Tu familia no tiene problemas de salud. Tu familia no tiene problemas espirituales. Los problemas que tenés en tu casa, tu familia no tiene problemas psicológicos. Vos porque no conocés al tío Jacinto que vive en casa. No, amados, los problemas que nosotros tenemos es por falta del gobierno de Cristo establecido en nuestros corazones. Y si no está establecido en nuestros corazones, no se va a expandir. Dios viene a buscar a nuestros corazones medidas de Cristo, medidas de obediencia, medidas de gobierno, para que de ahí se expanda a todo lo que está alrededor nuestro. Por eso dice, estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando la obediencia sea perfecta. ¿Cuándo la obediencia es perfecta? Cuando mi corazón está definido que sea gobernado por el Señor. Y después habrá errores que cometamos en la vida, pero por causa de la obediencia perfecta, esos errores son, y lo que vivo en la carne irá siendo absorbido a medida que maduro por la vida del Hijo que me gobierna. Por eso tenemos que estar en claro en nuestros corazones para qué nos reunimos. No venís a la iglesia para cualquier cosa. Es más, no tenés que venir a la iglesia. Tenés que ser iglesia y yo entender que soy iglesia. Y nos reunimos como iglesia. Y no para adorar al Rey. Eso hacelo en casa. Para adorar al Señor no necesitas un lugar, un templo. No necesitas un culto. No necesitas una reunión con los demás. Para adorar al Señor lo que necesitamos es entregarle el corazón. Y después podés ser un desafinado como yo y la adoración sale linda, porque le entregaste el corazón al Señor. Y Dios dice, gracias por ese corazón, pero sacame la voz del medio de mí. Miralo a alguno que tengas al lado y decirle, hagamos valer nuestro tiempo de reunión. ¿Y cómo se hace valer el tiempo de reunión? Con demanda. Yo quiero más conocimiento de Cristo. Quiero más intimidad con el Señor. Quiero no saber intelectualmente sobre Dios. Quiero comer, porque si como soy uno con Él. Quiero, Señor, vivir en esa plenitud que ya dijiste que vivo. ¿Por qué no vivo pleno? Y porque no estoy comiendo lo que tengo que comer. De eso se trata. Hacer valer el tiempo de reunión tiene que haber demanda. ¿Y cuál es la principal demanda? ¿Se animan a hacer una oración conmigo? ¿Una oración de demanda? No de demandar, de demanda. Porque si hay demanda de lo que les voy a decir, va a haber oferta. Y prepárate para ver cosas que tienen que ver con la oferta de Dios, que nunca va a ser tan chiquita como las propuestas nuestras. Siempre van a ser pensamientos superiores. Decí conmigo, si querés, levantá tu mano, los que quieran demandar. Señor, quiero ser un instrumento de tu gobierno en la tierra. Si tu corazón lo dijo con sinceridad, vas a ver cómo el Padre empieza a añadir a eso. Si tu corazón lo dijo con sinceridad, tu salud está bajo el gobierno de esa declaración.
No te asustes con lo que pueda pasar por afuera. No te asustes con lo que el cuerpo te diga. Anda al médico, haz el tratamiento, pero tu vida está bajo este gobierno. Acabás de declarar que querés ser un instrumento del gobierno de Dios en la tierra, y eso no es poca cosa. ¿Y sabés qué va a pasar? Se añade familia. Amén, dijeron los solteros. Satanás te reprendo, dijeron otros. Depende cómo estás, ¿viste? Pero Dios añade vínculos, los vínculos correctos, todo lo que necesites para que eso se lleve a cabo en la tierra será añadido, será puesto al servicio de aquello que nosotros vamos a trabajar. No va soldado a la guerra si no se le dan las armas para ir a la guerra. Todo será equipado en el momento justo, bajo el tiempo indicado por Dios, porque soy un instrumento para establecer su gobierno en la tierra. Para esto, decirle a alguno, sí, porque las cosas incómodas quiero que me ayuden todos. Decirle, para ser un instrumento del gobierno de Dios en la tierra, tenés que saber que tu mente va a ser estorbada. ¿Y qué es tener una mente estorbada? Es una mente que lo que piensa va a ser alterado por lo que Dios piensa. Es una mente que definió cosas en su vida y va a venir Dios y se las va a alterar. Es una mente que para ver la productividad de su caminar en la tierra va a tener que decir constantemente: no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya. Es una mente que se va a tener que subir a la mente de Cristo. Es una mente que va a vivir la plenitud de esa mente de Cristo. Pero para eso tiene que saber que va a ser alterada. Presupuestos van a ser alterados. Presupuestos financieros van a ser alterados. Agendas van a ser alteradas. Cosas que creo que tienen que ser de una manera serán de otra. Formas de pensar, formas de vincularnos van a ser alteradas. Y ahí apareció la otra oración. Heme aquí, envíalo a Él, Señor. A todos nos gusta la expresión, muchos la usan para orar, otros la conocen, y a otros cuando le empiezan a agarrar el gustito a la iglesia evangélica, empiezan a hablar de: oh Señor, tus pensamientos son más altos que los míos. Gracias por ello, Señor. Y Dios hace así cuando vos haces esa oración. Por eso las oraciones tienen que hablar lo que verdaderamente Dios habla. Sí, sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero a veces va a parecer que el pensamiento de Dios no llega nunca. Va a parecer que se te cae el mundo, va a parecer que hay cosas que se te disipan, se te van, se me va como agua entre los dedos. Sí, Señor, me estás matando, aleluya, dice el Señor, gloria a mí. Sí, estoy buscando eso, pero acordate, a mi hijo lo maté, pero lo resucité. Y a vos también. Lo que pasa es que sos un muerto, un walking dead. Porque te lo dejé claro, estás muerto. En delitos y pecados, estás muerto. Seguite moviendo como un muerto y las tinieblas van a seguir jugando con vos. Permití que yo te resucite. ¿Qué es los pensamientos más altos? Pensamientos de resurrección. No pensamientos que están abajo del sol. Son pensamientos que están por encima del sol. Porque bajo el sol no hay nada nuevo, es todo cíclico, pero Dios te saca, rompe el ciclo y te pone en otro lugar. Y ahí te lleva a toda tu familia, porque arrancamos desde otro lugar. Por eso nuestra mente va a ser alterada, va a ser
estorbada por los pensamientos de Dios. Y no es que Dios te va a mandar calamidad, no es que, y ahora, no, ahora no va a pasar nada malo, paz. Pero renuncia al miedo a estos sistemas. Renuncia al miedo a que te falte. Renuncia al miedo a que esas personas que te dan identidad, que te hacen sentir lindo, que te hacen sentir bien, que te lisonjan el oído, ¿se entiende? Lisonjan, ¿sí? Que te hacen que el oído te lo endulzan. Y qué lindo que sos, qué linda que sos, qué bueno que sos, qué hermoso que es estar al lado tuyo. Renuncia por algo superior, a que sea el Espíritu el que hable. Y cuando hable el Espíritu, va a afirmarte. No vas a necesitar escuchar que otras cosas te den plenitud. Tu plenitud va a estar en Cristo y nada más. Y eso es mucho más que una declaración. Eso es una vida que empieza a ocurrir en nuestro corazón. No necesito nada. Y no desde la arrogancia. Vamos a vivir porque todo lo tengo en Él. No va a ser una frase para Facebook. Cuando mi corazón es de Él, todo lo tengo en Él y empiezo a ser afirmado en Él. Pensamientos superiores, amados, que podamos en nuestros momentos de reunión establecer o permitir que se nos establezcan pensamientos superiores a los que llevamos a esa reunión. Si yo vengo a una reunión, yo me tengo que llevar pensamientos superiores. Pero para llevarme pensamientos superiores, tengo que dejar los pensamientos inferiores, que son los pensamientos de lo que traje hasta acá. Pensamientos superiores a los nuestros. Nos reunimos, amados, para establecer una medida mayor de revelación de Cristo. Y yo quiero decirte algo, vos y yo estamos reunidos, los que se congregan en esta porción del cuerpo de Cristo llamada abundante gracia, estamos reunidos aunque no nos veamos la cara. Cuando nos reunimos como iglesia y participamos todos juntos de la palabra, esa sería la mesa del Señor, esa sería la Santa Cena. Todos participamos juntos del pan y de la copa. Todos participamos de la comida que es Cristo y todos participamos del nuevo pacto, de su sangre. Estamos unidos en Él. Tomemos vino, tomemos jugo o no tomemos nada. Comamos pancito, comamos panes sin levadura. La palabra es Cristo. Esa es la cena eterna del Señor. Pero cuando estamos entendiendo esta reunión, también tenemos que entender que siempre estamos reunidos. Y nos reunimos, y Dios nos reunió. Y ahora les comento algo que suelo preguntarles yo personalmente y que será la pregunta que hagan los coordinadores a muchas personas. Cuando nos reunimos, amados, cuando estamos en tiempos de reunión, no solo es para oír, sino para participar. ¿Y participar cómo? Participar de la manera que Dios definió que participe. A veces será comiendo, a veces será hablando, a veces será participando desde otro lugar. Miren, yo le hago una pregunta muchas veces a las personas. ¿Para qué? Y esto, llévatelo. ¿Para qué crees que Dios te trajo a abundante gracia? ¿Para qué crees que Dios? Si la respuesta es no, porque yo tengo capacidades y las tengo que expresar, respuesta equivocada. ¿Para qué Dios te trajo? ¿Sabes para qué? Para lo mismo que nos reunió. Para elevar una medida de Cristo. Para que todos veamos mejor al Señor. Para eso nos reunimos. Para todos ver mejor al Señor. Y esto que parecen frases hechas, amado, cuando se lleva a la práctica, vos empezás a ver ese gobierno en todos los lugares en los que te congregás. Porque vos te congregás en muchos lugares. Te congregás en el trabajo, te congregás en la facultad, te congregás en el colegio, te congregás como familia. Empezás a ver cómo cambian las conversaciones, cómo cambian las palabras, cómo cambian las atmósferas. Hasta un cumpleaños se puede transformar en una óptica, en una atmósfera de Cristo. Un lugar al cual te vas a recrear termina siendo Cristo gobernando y todos bajo el gobierno de una palabra.
Amados, nos reunimos para elevar medidas de revelación de Cristo. Y que esas medidas traigan estrategias de gobierno de Dios a la tierra. Pero yo voy a tener estrategias para el gobierno. Sí, porque dice la Escritura que en el trono de la gracia hallaremos gracia y oportuno socorro. Cada necesidad ya tuvo aquello que la absorbió. Lo único que debería ocurrir es que yo me ponga bajo el gobierno de ese trono, porque él dice que no es un asiento de gracia. No dice que es un púlpito de gracia, dice que es un trono. ¿Y quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. O sea que si hay un trono hay un rey. Y si yo estoy bajo el gobierno de ese rey, hallaré oportuno socorro para cada circunstancia. Son las estrategias que proporciona la gracia, que son superiores a las que puedes proporcionar vos o yo para cada situación y circunstancia. ¿Sabes qué? Una palabra de Dios, una estrategia de Dios siempre va a derribar estructuras de mentira. El sistema del Espíritu, el sistema del Señor, el sistema de Dios transforma la historia porque derriba las estructuras de mentira que están deteniendo el fluir de Dios en la historia. Pero Dios aparece en la historia cuando hay una iglesia que se deja gobernar por Él y establecer su reino, a pesar de sus pensamientos, a pesar de lo que le gustaría, a pesar de lo que quisiera. Por eso dice, tome su cruz y participe. Esa expresión ya no es sígame, porque no lo podemos seguir, porque está en nosotros y nos posicionó en Él. Pero participe y va a ver cómo mi gobierno transforma las atmósferas. Mi gobierno transforma la historia. Dios transforma la historia. Dios transforma la historia cuando hay una iglesia que se deja transformar. Yo no sé cómo está tu familia, no sé cómo está tu corazón hoy. No sé qué te pasó en la vida, no sé qué te pasó ayer. Ayer fuimos golpeados con una noticia horrible, muchos de nosotros. Pero ¿saben qué? Estamos bajo el trono de la gracia. Y Él consoló, y Él absorbió, y Él nos reposicionó. Porque la gracia absorbe todo. Cuando el corazón nuestro es de Dios, la gracia absorbe todas las cosas. Amados, necesitamos participar de esto, de que el Señor gobierne constantemente nuestros corazones. No voy a preguntar quiénes están pasando problemas de salud, pero si estás pasando problemas de salud y ahora vamos a estar orando, antes de orar por tu salud, entrega con más profundidad tu corazón al Señor. Si estás pasando problemas financieros, no busques soluciones financieras, busca soluciones de gobierno. Si estás pasando problemas de identidad, no sé quién soy, no sé a dónde voy, las personas tienen que decirme quién soy, me tienen que afirmar. No busques que alguien te afirme y te diga qué lindo, qué bueno que sos. Busca el gobierno del Señor. Si estás pasando problemas sentimentales, problemas de pareja, problemas de matrimonio, no busques solucionar, porque esos son pensamientos humanos. Vamos a solucionar en el gobierno del Espíritu, que sea el Señor el que gobierne. El Señor gobernando un corazón hace que ese corazón sea un corazón indestructible y empieza a transformar todo el entorno en algo indestructible. Entonces empieza a cumplir la palabra, que lo que unió Dios no lo separe el hombre. Entonces estaríamos cada día más unidos a Él y a todos los diseños que Él unió. Amado, lo que esté aconteciendo, si es un recuerdo, si algo te golpeó en estos días, si algo te impactó, si hubo algo que te ató al pasado nuevamente, si hubo algo que te trajo carga, que te trajo culpa, que te trajo dolor, es el momento. ¿Sabes cómo le sacás el gobierno a esas cosas? Las cosas que nos pasan no tienen gobierno en sí mismas, no tienen sentimientos. La vida no tiene sentimientos. Nosotros le ponemos el sentimiento a las cosas. Una muerte física
de un familiar, un ser amado, no tiene sentimientos en sí mismo. El sentimiento se lo ponemos nosotros. Lo que esté gobernando nuestro corazón nos consolará o no, o profundizará el dolor. Y recuerde que consolar es sí, te abrazo, te acaricio, pero te levanto y te impulso. Una falta de padre, una falta de madre. Mañana es un día especial para muchos de nosotros. Yo tuve la gracia de disfrutar a mi vieja durante muchísimos años. Mañana no va a estar, pero ya el Señor tomó ese lugar porque Él gobierna mi corazón. Pero son días especiales para muchos. Y es un día para que el Señor pueda verdaderamente posicionarse. Vienen días difíciles para Argentina. Vienen días difíciles para el mundo. Ya los estamos viviendo. La creación está esperando hijos que estén siendo gobernados por Dios. Si nuestro corazón está gobernado por Él, yo te garantizo que ese dolor es absorbido, esa circunstancia es absorbida. Ponete de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Yo siento que el Señor, no lo siento, lo creo claramente. Se van a empezar a derribar, porque es muy linda esta palabra para la guerra espiritual, pero no, amado, no la vamos a usar para la guerra espiritual. No la vamos a usar para hacer guerra contra el diablo. La vamos a usar para hacer guerra contra las ataduras que nos están gobernando el corazón. Se van a derribar estructuras de mentira en nuestros corazones que están levantadas contra el conocimiento de Cristo. Porque cuando Cristo es conocido, empieza el proceso de transformación en ser lo que Él es. Y soy fortalecido, soy establecido, soy afirmado en Él. Esa pérdida no va a tener más gobierno sobre tu vida. Ese diagnóstico médico no puede tener gobierno sobre tu vida. Nuestro corazón está gobernado plenamente por el Señor. Amado, amada, quizá hiciste una oración el miércoles, afirmala, confirmala. Señor, sé que si tu gobierno está en mi corazón, todo lo que en mi corazón se esté levantando contra tu conocimiento es derribado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas edificadas en los corazones. Corazones cauterizados, corazones que se han convertido en corazones de piedra, insensibles, que ya no hay nada que les sorprenda. Aún están indoloros, pero no es una falta de dolor porque el Señor gobierna, sino que ya no le importa nada. La vida transcurre y son muñecos de un sistema que los lleva para cualquier lado. Hay personas que viven por inercia. Hay personas que viven porque hay que vivir. Hay personas que están vivas para no llevarle dolor a uno, llevarle dolor al otro. Hay personas que están vivas porque están en matrimonio, están con hijos y hay que seguir adelante por mis hijos. No, amado, no, amada, eso tiene que ser derribado. Son estructuras que se han levantado contra el conocimiento del Señor en tu corazón y en el mío. Pero por causa de la palabra de verdad, Él gobierna el corazón. Y esas estructuras empiezan a ser derribadas, son absorbidas por la potencia de la cruz que se manifiesta en el corazón. Señor, traspasá con tu cruz, esa cruz que produce gobierno. Las tinieblas quisieron presentarlo como lastimoso, quisieron presentarlo como alguien que había sido derrotado, pero el consumado es, demostró que a Él nada ni nadie lo puede derrotar. El imperio de la muerte cayó bajo esas palabras. El imperio del pecado no pudo contra Él, nada lo puede detener. Y esa misma potencia es la que opera en su palabra y es la que atraviesa los corazones, derriba argumentos, derriba altiveces, y el conocimiento del Señor es manifiesto. Y empezamos a ver cómo verdaderamente Dios nos ve. Una iglesia establecida para marcar el curso de la historia. Una iglesia que transforma la historia. Quizás no tuviste padre, quizás no tenés o no tuviste madre, pero el Padre de todos los padres,
el Señor te plantea su conocimiento. Vení, intima conmigo y ya no tendrás necesidad de vínculos humanos. Es el conocimiento pleno de Cristo. Es su conocimiento. Señor, Señor, date a conocer con claridad en nosotros. Amado, amada, amado, amada, solucioná en el Señor. Yo no sé si te sentís como te sentís, lo que tus palabras puedan estar expresando, pero si no sabes qué decir, Señor, Señor, mi corazón es tuyo, mi corazón es tuyo. Le arranco el corazón a todo ídolo que se lo entregué. Señor, derribo en mi corazón todo altar que levanté, que no me está permitiendo conocerte. Señor, renuncio a todo aquello que se ha puesto en mi corazón por encima del conocimiento pleno del Hijo. Señor, aún doctrinas, cosas aprendidas que están enquistadas en mi corazón, Padre, sean derribadas por la potencia de tu Espíritu. Señor, mi voluntad es tuya, mi voluntad es tuya. Me doblego, rindo mi voluntad al gobierno de tu verdad. Padre, que no sea lo que yo quiero. Señor, puede haber personas en este lugar que hayan atravesado cuestiones familiares, pérdidas. Empezá a declarar: Señor, yo sé que vos consolás hablando verdad. Háblame verdad. Consolame, Espíritu de Dios. Consolame, Señor, porque sé que en tu consuelo me hablas de toda verdad. Me hablas de toda verdad. Tu consuelo derriba la mentira que me hace sentirme inferior. Tu consuelo derriba la mentira que posiciona a la muerte. Amados, el imperio de la muerte que en el corazón de algunos estaba gobernando hasta hoy, por causa de que el Espíritu de Dios nos guía y nos presenta la verdad, que es Cristo triunfante en esa cruz, cae ese espíritu de muerte, esa operatividad de la muerte que se había posicionado en el corazón. Pensamientos de muerte son desarraigados por causa de la potencia del Espíritu de Dios. Y cuando digo muerte, no solo hablo de muerte física, sino también hablo de muerte que se haya producido en las familias, en los matrimonios, en los vínculos. Señor, esos pensamientos de muerte, esas divisiones, Señor, queden bajo el yugo de la verdad. Sea posicionado cada uno en tu verdad.